sea, en cualquier momento, Pablo. Estamos hablando del rector de la Universidad Católica, que ha tenido un largo tránsito para llegar a concretarse, pero que se supone que hoy día en el Vaticano sale humo blanco. Yo creo que en medio de este programa va a ser anunciado. Sí. La segunda y ex ante ya tienen claro que va a ser la reina. Es el candidato fijo, pero muchas veces... El candidato de la segunda y ex ante. El papabile, digamos, pero muchas veces se ha producido una sorpresa al respecto, ¿no? En el rector de la Católica, nunca. Siempre sabemos quién es. Más o menos, es que habían como dos candidatos fuertes, pero él... De la Llera y la Reina. Pero se pensaba que esta vez incluso podía darse el gran golpe y ser por primera vez en la historia una mujer la rectora de la Universidad Católica, lo que estuvo lejos. Nunca fue una opción real. Quedaron rápidamente descartadas. Sí. Pucha, Pablo, te quiero decir que Danilo Herrera, en un acto de verdad irracional ayer, en la segunda le dijo al presidente que si se aprobaba, cuando estaba todavía en discusión, que se aprobaba la reforma de pensiones, tenía que salir en una cadena nacional en la noche. Y por lo tanto yo creo que presionó al ¿Por qué te parecía tan importante que el presidente saliera anoche? Porque había una crítica de la política en general y también del periodismo, de que el presidente no ha hablado lo suficiente de pensiones. Y yo creo que fue una estrategia razonable, mirando con el diario del lunes, ¿ya? Con los resultados de la reforma aprobada, quizá decir demasiado iba a ser un problema para la negociación y darle toda la libertad a Jara y a Marcel para que hicieran su pega en el Congreso. Y fue un gran resultado. Al final se termina aprobando. Y al final, ahora con la reforma aprobada, el presidente sale en una cadena nacional. Estoy seguro que hoy día va a responder por primera vez, luego de más de 100 días sin responder preguntas de periodistas. Estoy seguro que hoy día va a responder preguntas de periodistas porque el gobierno tiene que salir a celebrar esta reforma como el mayor legado de esta administración. Danilo Herrera, cientista político, director ejecutivo de Factoría Pública, y Pablo Carbacho es abogado, director de investigación del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Pablo, ¿te parece que porque se ha resaltado mucho que se pone fin a un debate que viene desde los últimos 3 o 4 gobiernos y que de alguna manera es la primera gran reforma del sistema de pensiones desde que este se creó... Desde que lo inauguraste. Desde que lo inauguramos el año 1981. Sí. Y por lo tanto es una reforma largamente esperada, ¿no? Sí. No, de todas maneras es un hito para este gobierno, yo creo, sobre todo porque efectivamente me parece que es el gran legado que van a poder, que el presidente Boric va a poder dejar y va a poder comunicar. Era divertido ayer ver a los diputados de la UDI quitándole todo el mérito al gobierno, diciendo esto no es un logro del gobierno, como haciendo claramente el énfasis de que esto no era, pero porque la verdad es que esto es algo que es de lo poco que este gobierno va a poder capitalizar en términos políticos, y en ese sentido estoy de acuerdo, que me pareció bien la estrategia que Boric saliera. En general tiende a dar estas declaraciones un poco altisonantes que crispan el ambiente. Bueno, lo vamos a hablar después, parece, pero esta discusión sobre la estatua de Piñera y todos estos temas tan sensibles de alguna manera dan cuenta de que el gobierno está pisando sobre huevo en estos últimos días. Por lo tanto, cualquier cosa que se dijera, cualquier maximalismo podía echar a perder la reforma. Y efectivamente, aunque no es el ideal, porque recordemos que hubo 2 intentos de reforma con Bachelet, con Piñera, que eran mucho más osados y técnicamente mucho más, corrían el cerco mucho más radicalmente, y en la línea que a mí me hubiera gustado, sin este rol tan preponderante de la AFP, con este vínculo con el mercado de capitales que es bien extraño para un sistema de seguridad social. Pero aún así es un logro y es un avance positivo, yo creo, a todas luces, y es un hito para el sistema y un hito para este gobierno. En el discurso de anoche, Danilo, Boric enfatizaba que ambas partes habían cedido y el tema es quién cedió más. En algún momento, cada vez que se hablaba de la reforma del sistema de pensiones, se hablaba del fin de la AFP, de cambio radical al sistema. Eso decía el programa del presidente Boric. Sí, por lo pronto. Y por lo tanto, te queda la sensación de que en este caso, para obtener esta reforma y los logros de los que se resaltan hoy, se dio mucho el oficialismo, ¿no? Se dio mucho el oficialismo, sí, obviamente,
pero no le quedaba otra. No. O sea, hay que contar los votos en el Congreso y saber de que, que el oficialismo no es mayoría en el Congreso y trabajar con eso. Y entregar lo más posible para no disminuir tus logros, digamos, pero obtener los votos al frente. Yo celebro que Chile Vamos no se dio a la presión del Partido Republicano y que no entraron en esta competencia de quién es más de derecha, porque siempre van a perder frente a social cristiano, libertario y republicano. Yo celebro eso también. Y también celebro, por sobre todo, hablando del oficialismo, que el Partido Comunista y el Frente Amplio abrazó la política de los acuerdos que tanto criticaron los últimos años. Los últimos 30 años. No son 30 años. Pero en todo caso, primero, quedan dos temas que son bien importantes, Pablo. Uno es la edad de jubilación, que es un tema que va a ser ingrato para cualquier gobierno que lo plantee como materia legislativa. Nadie lo va a plantear, Aldo. Pero hay que plantearlo en algún momento, como tú crees que va a seguir esto permanentemente, ¿no? Y queda como latente la amenaza de los grupos que estaban en contra de que esta cuestión, apenas seamos gobierno, dicen, con la esperanza de que van a ser gobierno, lo vamos a cambiar. Republicano, dijo Republicano amenazó al tiro en la línea trampista de retroceder los avances o las ciertas conquistas de, sobre todo, grupos que han sido históricamente desaventajados en este contexto, como son las mujeres en el sistema de AFP. Pero antes quería decir que efectivamente el marco de la discusión la ordenó la derecha. Eso yo creo que es indiscutible y este gobierno hizo lo que pudo. Y por eso, si bien es lo que van a poder capitalizar y es un hito que yo creo que para su adentro es insuficiente, es poco, está lejos de lo que habían pensado ingenuamente, probablemente con este espíritu refundacional con que iniciaron, lograr. Pero está esta amenaza y yo creo que es una amenaza bien real. O sea, Kast, Johannes Kaiser están cada vez pisando más fuerte, están teniendo más voz. Lo hemos hablado otras veces acá. A Kaiser le da una cantidad de prensa impresionante. Y si llegan a ser gobierno, lo cual tampoco es tan disparatado con los niveles de fragmentación que tenemos, que se reordenen las cosas de una manera inusitada en que finalmente termine Kaiser o Kast siendo las mejores opciones de la derecha. No creo que estemos tan lejos de eso y yo creo que si lo logran van a ir con todo en contra no solo de esta, sino de varias cosas, entre otras, por ejemplo, aborto en 3 causales y otros avances que generalmente son avances que van en beneficio de minorías que han sido generalmente discriminadas. Pero yo estoy de acuerdo. Creo que, de hecho, lo anunciaba en el programa anterior en ADN, que no hay posición todavía de Matei. Matei dijo primero que tenía que leer la reforma. La reina del diario Pop, digamos. La reina del diario, la reina Pop, claro. Que es lo único que ha tuiteado desde que se aprobó la reforma, que retuiteó que ella es la reina Pop. Pero hablemos de Matei. Matei tiene, primero quería leer la reforma. Después no nos dijo, la leyó, suponemos, sí. No nos dijo qué opinaba de la reforma, sino que dijo que tenía que esperar lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo. Habló el Consejo Fiscal Autónomo. Matei no nos dijo qué opinaba de eso. Marcel y los senadores hicieron las indicaciones, las aprobaron en la Comisión de Hacienda en base a los comentarios del Consejo Fiscal Autónomo. No sabemos qué dijo Matei al respecto. ¿Qué opina Matei al respecto? Se aprobó en el Senado. Silencio de Matei. Se aprobó en la Cámara de Diputados. Silencio de Matei. Matei, no sabemos qué opina de la reforma de pensiones. El 22 de diciembre dijo que tenía que leer la reforma. Todavía no sabemos. Se aprobó y todavía no sabemos qué opina de la reforma. La candidata con mayor posibilidad hoy día de ser electa presidenta, no sabemos qué opina de la reforma. Y eso es cobardía. Es cobardía de Matei de no querer moverse, de si apoyáis esta reforma vaya a perder unos votitos por la derecha, si no apoyáis la reforma... Puede no ser cobardía, puede ser solo mero cálculo electoral, pues, Danilo. Es lo mismo, Waldo. No, cobardía y un mero cálculo electoral no es lo mismo. Es lo mismo. Es de alguna manera entender que puede ampliar el arco hacia una derecha que ha sido mucho más duro, ¿no? Claro, pero eso no se condice con que la gran mayoría de los diputados y senadores de Chile Vamos apoyaron la reforma. La conducieron, llevaron conducción de la reforma los senadores de la derecha, a los que Matei les dio su respaldo hace varias semanas ya, pero no tenemos,
Matei se tiene que pronunciar al respecto y dejar de decir que es la reina pop y pronunciarse de políticas públicas de verdad. Es candidata presidencial. Pablo, durante mucho tiempo se generaron movimientos políticos, corrientes, que verdaderamente sorprendieron a propósito del tema previsional. Con Mi Platita No y un montón de cosas. Pero que ahora apoyó, parece, la reforma. No está del... O sea, pero no tuvieron la fuerza suficiente. Las palabras más duras ayer en contra de la reforma, al menos en el debate, Danilo, le voy a apuntar a Danilo dentro de un rato porque lo veo completo, parecieron ser la de Pamela Giles, que ha sido la sobreimpulsora de los retiros y que seguramente el próximo año va a insistir en esa materia. Pero esos grupos que se formaron y crecieron en torno a las pensiones no estuvieron muy presentes en este debate, ¿no? Yo creo que no estuvieron y eso muestra que el mundo político, cuando decide poner los márgenes de la discusión, poner el tono de la discusión sobre todo, esos grupos quedan fuera de la discusión. O sea, dentro de todo, es una instancia de mucho aprendizaje, ¿cierto? Porque de alguna manera volvemos a la política de los acuerdos, pero no solo en el sentido en que todos ceden y llegamos a un punto común, sino en el tono, en cómo se dio la discusión. A mí me gustó mucho ver el trabajo que se hizo, ver a senadores y diputados involucrados de distintos bandos. Y sobre todo me gusta y me parece increíble que estos grupos más vociferantes hayan quedado fuera de esta discusión. Porque en general estos grupos lo que hacen es extremar la conversación, es instalar el miedo como un factor, esta idea de que te van a quitar tu ahorro, de lado y lado, o también el mundo de un cierto mundo de la izquierda que instala acá como esta cuestión lo transforma todo en un negocio económico, que puede tener en parte razón, pero también acá hay cálculos técnicos que hacer y de alguna manera me parece que es importante que esta discusión se haya dado al margen de estos grupos. Creo que si no hubiera sido porque estos grupos quedan marginalizados de alguna manera, o más bien, creo que quedaron marginalizados porque no estaban en el tono de la discusión, que era una discusión eminentemente técnica, con grandes componentes políticos, con límites que se fijaron desde el principio, que los fijó la derecha. Entonces estos grupos quedaron fuera. Entonces, además creo que son grupos que generalmente están muy movidos políticamente. O sea, yo dudo que esto con Mi Platita no tengan buenos vínculos con parte de la derecha o extrema derecha. Yo creo que al final les dicen cuándo operar y cuándo no. No solo vínculos, sino que también financiamiento. Pero sobre la izquierda crítica de este acuerdo, en la votación general, que es la primera, porque hubo más de 50 votaciones, pero hubo solo 3 diputados, entre comillas, muy entre comillas, progresistas o electos por partidos progresistas que votaron en contra. Que es Alinco, que, o sea, no voy a gastar tiempo en Alinco, lo conocemos por una anécdota de una camioneta en Aysén. Es un outsider, digamos. La carretera, sí. Pamela Giles, Digo eso. que yo sé que a Aldo le gusta hablar de Pamela Giles porque es atractivo, pero no tiene ningún peso, es una señora que está completamente sola y abandonada dentro de la Cámara de Diputados. Generalmente nunca vota, se parea y se va. No, yo que me dedico al seguimiento legislativo veo muchas votaciones de la sala y Giles nunca vota. Nunca va un rato, después se retira, no vota, no le importa nada. Lo único que le importa es ponerse su banda y andar pidiendo retiros de pensiones, nada más. Sigue teniendo potencia electoral, ¿no? O sea, potencia electoral va a tener, si arrastró a 2 en el distrito 12 de Puente Alto y La Florida en la elección anterior y va a ganar, o sea, y va a ganar en la siguiente elección, obviamente. Y el tercero que votó en contra es Sebastián Videla, electo por el Partido Liberal de Antofagasta, también pegándole a la AFP, que esta reforma era pro AFP y por eso no la podía aprobar. Pero solamente esos 3 desde el progresismo, completamente marginal. Completamente marginal. Si aquí y por eso yo hacía énfasis y de verdad rescato, salvo que no es la posición de su candidata presidencial porque no la conocemos, pero los diputados y senadores, los diputados por sobre todo, de Chile Vamos, pese a que hay un par de descolgados, estuvieron a favor de la reforma y eso hay que valorarlo también. Y lo más valorable es que probablemente
por lado y lado, varios estaban en contra de la reforma. O sea, Sí, por lo supuesto. valioso es que los partidos lograron ordenar sus filas, que es lo que uno echa de menos, porque como que no hubo este espacio para los llaneros solitarios o probablemente quedaron, como tú decís, muy marginalizados. Y eso para mí tiene mucho valor, porque esa es la política, así cuando el debate legislativo y la discusión política funciona, cuando los partidos logran ordenar sus filas, si no esta cuestión es pura fragmentación. Es muy distinto cuando el gobierno de turno, a este le tocó, pero da lo mismo al gobierno, tienen que negociar con 155 diputados a cuando tienen que negociar con 6 o 7 bancadas. Claro. Hace mucho más razonable el debate, hace mucho más razonable la reforma y las indicaciones que haya que hacer a un proyecto de ley en particular. Entonces, está muy bien lo que pasó con la reforma de pensión, pero además de la chimuchina y además de la señora que habló, que llegó en... No los voy a nombrar Aldo, espero que tú tampoco lo hagas, porque llegó una diputada en silla de ruedas para hacer show, no la vamos a nombrar en este Tenía programa. fractura de tibia, hombre. ¿Cómo va a llegar? O sea, no. Bueno, que no tenía llega. que llegar pues en no silla de llega. ruedas. Había otro diputado con un picarón porque se operó de hemorroides. Fue y el lo voto, dijo. el voto más doloroso. O sea, pues se pensaba que el voto comunista iba a ser el más doloroso, pero fue el voto del No lo diputado del nombré. Picarón. El diputado del picarón. ¿Ya? Entonces, todo este show y parafernalia que hacen diputados, yo creo que tenemos que dejar atrás ese debate y ese anecdotario. Como decía la pauta de hoy día. Y hablemos de la reforma de pensiones. 2.8 millones de personas van a ser beneficiadas con este proyecto de ley. Las pensiones van a mejorar entre un 14 y un 35%. La PGU va a llegar a 250.000 pesos en septiembre para los mayores de 82 años y después, 3 meses después, van a entrar casi 1 millón de personas más y así sucesivamente. Esto le va a mejorar las pensiones a las mujeres, a los jubilados y jubiladas de hoy y a los jubilados y jubiladas de mañana. Este es un paso muy importante en la seguridad social de Chile y tenemos que estar todos alegres de esto. Tú fuiste muy escéptico, o sea, me imagino que lo celebras como una cuestión impensada, ¿no? Yo pensaba que esto era imposible. O sea, me preguntaste hace 2 meses en este panel y yo no perdía el tiempo en seguir. Yo me dedico al seguimiento legislativo y no perdía el tiempo en seguir. ¿Para qué seguimos conversando estas tonteras? Me ¿Qué decías tú, seguimos ¿no? conversando estas tonteras si no van a llegar a ninguna parte? Y después pensé, ok, se va a aprobar en el Senado, pero en la Cámara de Diputados, yo conozco a los diputados, los conozco de verdad. Y yo no entendía que no había ningún espacio para que los diputados no abrieran la discusión, no se los llevaran a las comisiones para discutir y volver a abrir todos los temas, y que terminaran votando en la mixta, que esto pasara a la mixta. Yo entendía que eso era una regla, y con el pasar de los días me di cuenta que un gran trabajo de Sexpress, de Elizalde y también de la subsecretaria Lobos, un gran trabajo de los ministros Marcel y Jara, terminaron ordenando las bancadas. ¿Y quién ordenó a la derecha y al oficialismo a nivel de diputados, aparte de los ministros? A nivel de diputados, ¿quiénes fueron los líderes ahí? Lo que sí sabemos es que Matei no lideró absolutamente nada porque ha estado en silencio. Pero los senadores, Galilea, Cruzcoque y Coloma, ordenaron a los 3 partidos de Chile Vamos hacia abajo. A Galilea le funcionó, de hecho se escuchaba en una entrevista que le hizo Paula Bravo y Mauricio Bustamante aquí más temprano, porque a Galilea le fue mal, porque tiene 10 senadores y 4 votaron en contra. Pero Galilea ordenó a los diputados, Coloma ordenó a los diputados, Galilea ordenó a los diputados de RN, Coloma ordenó a los diputados de la UDI y Cruzcoque ordenó a los diputados de Bópoli, aunque hubo un par de descolgados, hubo un esfuerzo significativo de estos senadores por ordenar las filas de Chile Vamos. Pucha, cuando me toca un panel tan joven tengo que hacer la precisión, yo soy un gallo re viejo, que esta reforma la haya sacado adelante una ministra comunista, y que hayan logrado... ¿Candidata presidencial? A esta altura yo creo que gana muchos bonos, pero fundamentalmente que se haya logrado ordenar un partido que estuvo siempre en contra de una reforma que no significara el fin de la AFP. Yo creo que también es casi histórico, Pablo, ¿no? Sí. De hecho, tampoco escuché mucho... al parecer la ministra Jara tiene mucha ascendencia respecto de su...
compañero de partido, porque en el fondo yo no escuché a nadie opinar ni siquiera. O sea, los comunistas de alguna, porque me imagino que estaban en esta posición incómoda en que esto les parecía insuficiente, que no acababa con la AFP, pero logró de alguna manera, que quizás tú nos puedes dar más antecedentes, logró ordenar y sobre todo acallar, porque en el fondo este era, pensemos que no sé, hace pocos años esta discusión estaba en la discusión del 3-3, un escenario que hubiera sido ideal ahora, y ahora estuvimos lejos de eso, y en ese entonces fue rechazado por el actual oficialismo. Entonces, claramente acá algo tuvo que operar, algo se corrió de alguna manera para que saliera. Yo no sé exactamente cómo logró ordenar al Partido Comunista, pero efectivamente es impensado que un partido haya votado una reforma que de alguna manera consolida también, aunque suene un poco pesimista, pero consolida el rol de la AFP largamente criticada en Chile dentro del sistema de seguridad social. Pablo, Juan Carlos de la Higuera es tu nuevo rector. Mentira, bien. ¿En serio? Qué bueno, ¿Sí? man. No. Qué bueno. Sorpresa total. Un festejo impensado también hoy día. Yo no tenía... ¿Viste? O sea, eso quiere decir que la segunda y Bofil se equivocaron. No, estoy leyendo... ¿No va a ser la primera vez? Estoy leyendo en Ex Ante quién es Juan Carlos de la Higuera, el nuevo rector de... Pero sí. No, lo que hay que saber de Juan Carlos de la Higuera, el nuevo rector de la Universidad Pero si Católica. Bofil publicó hace una semana que la Raín iba a ser el rector. Bueno, ¿Habrán borrado ese post? Lo voy a buscar. para que veas. Oye, pero perdón por la emoción, Mira. pero le tengo mucho cariño a la Católica porque trabajé en el Centro de Políticas Públicas. He hecho un saludo a Ignacio Irarrázaval, que también es panelista aquí. Sí. Va a estar muy contento con su nuevo rector. Que fue durante 12 años decano de la Facultad de Ingeniería. en la Universidad Católica, que es experto sísmico. ¿Sí? Sí, es experto en movimientos sísmicos, lo que de alguna manera lo va a preparar para lo que podrían ser cambios que estamos esperando hace rato en la Universidad Suponía Católica. que la Raín era la continuidad de la administración anterior. Exacto. Entonces esto también puede haber un cambio de tono, pero en verdad yo estoy muy lejos de la política universitaria de la Universidad Católica, de todas, en verdad. Pero lo que sí sé es que no es la continuidad del rector Sánchez. No es la continuidad, y se supone, porque no lo hemos escuchado y no lo vamos a escuchar, de quién era el candidato de Chomalí. Que Chomalí fue el que a Chomalí le llega una terna. Y Chomalí va a Vaticano y va a dejar un nombre. Y yo supongo que ese fue el candidato de Chomalí, no lo vamos a saber. O porque el Vaticano tenga su propia idea al respecto. Claro. Vamos a ver reacciones en los próximos minutos porque esto pasó recién, hace un instante. En el marco de lo que me importa y solo como detalle que no ¿Vamos a hablar de hemorroides? ni un antes ni un después. Digamos que Juan Carlos de la Higuera, el nuevo rector de la Universidad Católica, pudo ser tenista profesional. ¿En serio? Era muy, muy bueno cuando joven y que en algún momento tuvo que tomar la decisión que tienen que tomar todos los jóvenes en Chile. Si se dedicaban al ámbito académico o si se dedicaban al deporte, y él eligió el ámbito académico, donde ha destacado de manera muy... pero le hacen una entrevista donde dice que es descendiente de españoles, que ya la entrevista antigua dice, jugaba profesionalmente en torneos con puntos ATP. Me iba bien. En esa época la máxima categoría era escalafón y yo competía ahí. Mi entrenador fue Patricio Cornejo. Gran amigo y padrino de confirmación, además. Mira. Conocido también como Pato Corneta en el léxico de el Chino Ríos. Hacemos País ADN con Pablo Garbacho y Danilo Herrera esta mañana. Hay un debate, Pablo, que también ha sido muy entretenido porque de alguna se postergó para marzo, digamos, pero hasta ayer circulaba en los pasillos, se pensaba que casi como carta de negociación en el marco de la reforma, que es el homenaje que pretenden hacerle al expresidente Piñera con una estatua, que ha encendido debates y pasiones en también una demostración de alguna manera de la polarización que algunos creen ver en el marco del Congreso, ¿no? Sí, es un tema súper complejo, encuentro, porque, bueno, de partida porque como Piñera murió en estas trágicas circunstancias, hay como una tendencia a santificarlo. Va a cumplir un año en poco tiempo, ¿no? En febrero, sí. Fue El 6 de febrero. Y
Y entonces cuesta decir que no a una cuestión que es como casi que por respeto a la familia, pero la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con la senadora Bodanovich en que la calidad moral de Piñera impide, desde mi punto de vista, darle un tratamiento, y quizá acá faltan más años para que se nos olviden algunas cosas, pero por ahora me cuesta pensar en tener una estatua de Piñera porque su rol y su vínculo y su mal vínculo entre la política y los negocios es nefasto, creo yo. Y si uno hace memoria, a mí me tocó estar un poco de cerca de esto, porque en su minuto unos diputados nos pidieron estudiar el tema. Piñera, a propósito de los Pandora Papers, no sé si lo recuerdan, salió este negocio que tenía, por el cual le vendió a su amigo Delano Dominga. El 90% de esa venta se concretó en las BVI, paraíso fiscal, en las Islas Vírgenes Británicas, y el 10% solamente quedó en Chile. O sea, en términos ya de impuestos hubo una tajada que no se pagó en Chile. Pero lo más complicado de eso es que había un pago, y esta es la cuestión que yo creo que pasó colado y nadie recuerda. Había un pago que estaba condicionado a que la zona donde se iba a instalar Dominga no fuera declarado zona protegida. ¿De quién dependía esa declaración? ¿Quién firmaba ese decreto promulgatorio de la zona? Sebastián Piñera. Para mí eso... ¿El negocio fue mientras él era presidente? Este negocio fue previo a que él fuera presidente, pero ya en vistas de que iba a ser presidente. Sí. Okay. Y el pago se verificaba siendo ya Piñera presidente. O sea, para mí es un acto de corrupción a todas luces. Y esto no es muy discutido, porque están los contratos, estos papeles. En su minuto CIPER subió todo, no me acuerdo si fue CIPER o qué medio, pero estos hechos son más o menos indiscutibles y es solo quizás el acto más burdo en que se demuestra cómo Piñera terminó vinculando, más allá de todo este anecdotario a propósito del término, de que tenía en su oficina, que yo nunca lo he verificado, pero que tenía pantallas con la bolsa en la moneda. Las tenía. A mí eso me parece ya indicativo de muchas cosas, pero solo menciono ese hecho concreto para de alguna manera decir que no estamos frente a una persona como que fue, no sé, fruto de los tiempos que se vivían, donde no había normativa. No, esto fue derechamente actos, no sé si llamarlos corruptos, pero donde una persona en una posición política única como ser presidente ofrecía o generaba un negocio a cambio de una condición que era no declarar zona protegida la zona de Dominga. Para mí eso basta para decir como no tiene la calidad, no reúne los requisitos suficientes para plantar una estatua. Quizás me van a decir, mire, si usted mira para atrás, hace 50 años, todos tenían sus cositas, pero entonces, bueno, esperemos 50 años. Pero por ahora me parece que esto está demasiado encima como para instalar una estatua. Yo creo que ese es el mayor problema, que el problema fue el trágico fallecimiento del presidente Piñera. Las violaciones a los derechos humanos en su gobierno están en el marco del estallido social están demasiado frescas. Estoy seguro que si el presidente hubiese muerto en 15 o 20 años más, no habríamos tenido este problema. Pero también quiero plantear otra cosa, o sea, ¿todos los presidentes democráticamente electos van a tener estatuas en la Plaza de la Constitución? Yo me pregunto de verdad, ¿vamos a hacer una estatua de Lago o de Frei Ruiz Tagle? Porque nos vamos a quedar sin espacio muy rápido. Entonces quiero saber cuál es el criterio. El criterio es... ¿Cuál es el criterio? No hay ningún criterio. Realmente el problema de esto es que el presidente Piñera falleció trágicamente hace un año y por eso hay que ponerle una estatua. Ese es el argumento, porque al final, por respeto a su familia, ¿pero qué? Si esto es una república... No, yo creo sinceramente que no todos los presidentes democráticamente electos, por el hecho de ser electos, tienen derecho a una estatua después de su muerte. Independiente del nombre de Piñera. En Piñera en particular hubo violaciones a los derechos humanos en su gobierno completamente comprobadas. Problemas de corrupción que ya nos mencionaron. Y ya está demasiado fresco. Quizás nos olvidamos de esto en 20 años más y si moría en 20 años más, quizás hasta yo le iba a pedir una estatua de Piñera. Pero en este contexto, yo creo que no ha lugar.
Ya le pusieron una foto en la comisión del Senado, en la comisión de Hacienda del Senado donde participó, pero nunca fue un pilar fundamental de esa comisión cuando fue senador. Así que, y está muy bien, y le pusieron, y hay una calle con su nombre. En algún momento tienen que parar estos homenajes. Pero ojo que quien más ha rescatado la figura del presidente Piñera en los últimos tiempos, creo yo, incluso en el discurso de anoche, ha sido el presidente Boric, que lo ha defendido en varias de las acusaciones más que más pesan sobre su... Lo que podría... Es que te voy a corregir. Más que lo ha defendido, el presidente Boric ha dado un paso atrás de la crítica punzante que tuvo cuando era oposición. Más que defenderlo, se está reculando de crítica, quizá alguna injusta, como él mismo la ha calificado, de esa época. No sé si el presidente Boric es un defensor del legado de Piñera. Dudo. Yo creo que además estaba el escenario de la reforma de pensiones está demasiado vulnerable como para ponerse muy crítico y crispar los ánimos. Yo creo que también estaba ese contexto que lo hizo bajar un poquito el tono. Pero bueno, quién sabe, yo a veces pienso que el presidente como que dispara por un lado, después para otro. Yo nunca tengo muy claro cuál es su línea política de respecto a algunos temas. Su evaluación, por ejemplo, del estallido, yo ya no sé qué piensa. No, retrocedió. O sea, yo creo que el presidente Boric no va de un lado a otro. Desde que es presidente no va de un lado a otro. Lo único que está haciendo es retroceder. Es retroceder del diputado. El diputado Boric y el presidente Boric no se parecen en absolutamente nada. Ya ha retrocedido, ¿no? ¿Para bien o para mal en tu criterio? En mi criterio, para bien. Y yo supongo que todas las personas que estábamos a la derecha del diputado Boric lo sentimos más cerca al presidente Boric que al diputado Boric. Entonces, creo que ha sido un avance razonable. Obviamente, desde el Frente Amplio y desde el Partido Comunista, al menos no públicamente, pueden criticar lo de entreguista, pero bueno, bienvenido a la política. Amarillista si Amarillo ya no se hubiera... Amarillista, claro. Pero esto es lo más parecido a la política, entonces tiene que retroceder y conseguir los votos, y un muy buen ejemplo de eso es lo que pasó ayer con la reforma de pensiones. Pucha, Pablo, pero igual hay que reducir la brecha de monumentos, porque en Chile plantamos una estatua a partir de nada, digamos. La enorme brecha que existe de género que existe en el estatuismo en Chile. Sí. Yo creo, las estatuas en vida tampoco me parecen muy pertinentes, pero yo creo que aquí habría que partir por un homenaje a la primera mujer presidente de Chile, ¿no? O sea, no, pero en vida no se puede. Lo acabo de subrayar, en vida no se puede. Esperemos 50 años. no sé cuánto. Porque tengo una larga vida. Una larga vida a la presidenta de Chile, pero claro, ahí yo creo que estamos hablando de una estatura moral, de unos logros distintos, de un hito que haya sido la primera mujer, y sobre todo en su primer gobierno, que gobernó con otra altura. O sea, yo, más allá de la crítica a los gobiernos de Piñera o no, o a la presidenta Bachelet, yo creo que estos son valoraciones o reconocimientos como a la estatura moral de las personas, y yo creo que hay casos discutibles y otros indiscutibles. El del presidente Piñera me parece indiscutible en el sentido de que no la tenía. La estatua de Ricardo Lagos tiene que tener un dedo, ¿no? O sea, tiene que estar... Apuntando, algo así. Yo creo que esta discusión la tenemos que tener en 10 años más, Aldo, y no creo que... si me preguntáis hoy no día, la puse yo. Tú sueles acusarme de los temas que pongo acá. Es un tema que está dando vuelta. Yo creo que ni Lagos ni Frei Ruiz Tagle, al día de hoy, si me lo preguntan hoy día, no al lugar. ¿No? Pero Lagos tiene una trayectoria que más allá de ser presidente, él... O sea, en Caleu, por último, está en la plaza de Caleu, ¿no? Sí. Sí, bueno, no, yo estaba pensando en la Plaza de la Constitución. De hecho, esto me va a llevar. Pedro Aguirre Cerda tiene estatua en la Plaza de la Constitución. ¿Ya? Yo creo que tampoco calificaba. Pero bueno, ya. Pedro Aguirre Cerda,
Perdón. Gobernar, educar y esa. Sí, además, yo te diría que lo pusieron en el punto más neurálgico de la Plaza de la Constitución porque hay mucha paloma ahí. En la esquina Moneda Teatino. Sí, que es donde yo habitualmente me juntaba con uno de mis. ¿Con quién te juntabas? Con uno de mis hijos que trabajaba ahí cerca. Entonces hay que ver una limpiada la estatua de Pedro Aguirre Cerda. Yo, honestamente. ¿Han visto la letra? Es que está escrita en Comic Sans. Sí, pero horrible. Yo creo que también tenemos que regionalizar la estatua. O sea, yo creo que la estatua de Ricardo Lagos en Caleu está porque en la provincia siguen estando estos monolitos de los Rotarios y los Leones que a mí ya francamente me resultan imposibles. La otra vez ¿no? mi hijo me preguntó, papá, ¿qué es eso? Y no le supe responder. Yo le dije, mira, creo que es un grupo de ancianos que se juntan a jugar algún tipo de juego, pero no sé qué son los Rotary Club y todo esto. Es que el viejo chiste, ¿tú conocías ese chiste? No sé. No. Cuéntanos el chiste, Aldo. ¿De cómo hacen el amor los leones? No. Igual que los Rotarios. Bueno, en fin. No lo entiendo. No, o sea, está tan lejos que no lo entiendo. Sí, pero es que además en todo pinche pueblo del país hay una estatua de los Rotarios y de los Leones. ¿Por qué no hacer una sola, digamos? ¿Pero qué eran? ¿Clubes de como Eran la gente bien. ¿Siguen siendo? Sí, siguen siendo. La gente bien de cada una de las comunidades que desarrollaba labores sociales y esas cosas. Con una cuestión que envejeció mal. Que, pucha, al igual que los masones que defienden que había una rama femenina, pero habitualmente era como la reunión de los búfalos mojados de los picapiedras. Sí, totalmente. Era mucho hombre, sí. O sea, casi solo hombre. Pero en fin. Oye, tenemos que hablar en algún momento está anunciada una conferencia del presidente. Donde va a responder preguntas. Mira que me leyó capaz que responda preguntas, pero quiero hablar de las políticas de Trump. Yo creo que si hay algo que está marcando tendencia en el mundo, son esta política que en el marco de una semana ha ido en contra de todo y contra todos, digamos. Para la gente que apoya a Trump en Chile debe ser muy difícil asumir una defensa hoy después de el anuncio de los aranceles del cobre que nos pega en la línea de flotación de la economía. Pero Trump ha ido mucho más allá en el aspecto valórico también, sí. Pablo, ¿no? He estado discutiendo harto esto con gente chilena trumpista. Existen. No, muchísimo. Están en el Congreso mucho. Y en el fondo la aspiración y lo que se valora de Trump desde Chile en el fondo es esta idea de orden, de una persona que pone orden y que tiene ganas y que va a hacer las cosas. Es como una mezcla entre orden y eficiencia. Y cuando uno le contraargumenta respecto de no respetar a los derechos humanos, te dicen, mira, todo lo que está haciendo lo hace bajo la legalidad. Son facultades que tiene. Entonces yo creo que, yo también les digo, ¿cómo podéis apoyar a alguien que a ti te discriminaría? Probablemente. Te diría subaca, chileno, sal de acá, o sea, no quiere tener gente como tú cerca, pero bueno, eso no cala muy hondo ese argumento. Pero yo creo que a la larga, y lo que espero que pase es que como que el argumento legalista de apoyo a Trump se va a tener que ver confrontado, y espero que haya algo en esta línea con el rol que pueda jugar las Cortes Supremas de Estados Unidos a nivel federal y estatal, porque muchas de las cosas, si bien están dentro de sus facultades, son inconstitucionales en el sentido sustantivo de la palabra, y yo creo que en la medida que estas Cortes le pongan límite y le pongan frenos, vamos a ir descubriendo y vamos a tener argumentos para decir que Trump lo que está haciendo es un gobierno inconstitucional. Ahora lo que no sé si vieron que quiere abrir 30.000 o 3.000 plus, 30.000 creo, en Guantánamo para migrantes irregulares. Entonces yo creo que Trump efectivamente está corriendo los cercos a unos límites dictatoriales bien brutales. Y yo espero que el apoyo de grupos en Chile vaya tomando conciencia de que estas cuestiones van destruyendo la democracia finalmente. O sea, es un poco a lo Bukele. Estas cuestiones... claro, también hay fanáticos de Bukele. También, que son los mismos finalmente. O sea, uno puede ordenar, uno puede meter a toda la cárcel. Si eso nunca ha sido... O sea, uno podría sacar a todos los militares a la calle
y vamos a meter a miles. El problema es que uno, vas a meter a muchas personas inocentes y dos, las personas no inocentes en algún minuto van a tener que salir y no van a salir mejor de lo que entraron. Sí, la obsesión en Chile por la visa waiver me ha llamado la atención en el último. ¡Ay, que vamos a perder la visa waiver! Y la La cuestión. GSU, esa Que es como nos cerraran el parque Disney a todos los chilenos, digamos. Y es como la misma discusión de los tótems del aeropuerto, que había como una gente indignada con eso. Aldo está indignado con La los nave tótems. C1 esa discusión. Sí, no ha pasado nunca. Nunca he logrado pasar con un Yo tótem del tampoco. aeropuerto. Yo me voy directo al... Sí, a la caseta. Pero lo que pasa, Danilo, es que pucha, la gente que apoya las políticas sociales de Trump se va a ver perjudicada por las políticas económicas de Trump. Trump es un proteccionista. Y casi todo el mundo reacciona diciendo, ok, ya dale, pero nosotros vamos a empezar a mirar a China. Y nosotros que tenemos cierto cariño, cierto acercamiento con los chinos, vamos a tener que hacernos cada vez más dependientes de los chinos, ¿no? Somos dependientes de los Sí, chinos. cada vez de más, hecho, dije. es importante saber que, por ejemplo, el cobre, que se supone que el cobre el que va a tener que mayores tarifas para el mercado gringo, y el gobierno reaccionó y ya está estudiando el tema, todo bien. O sea, vamos a ver qué hace el gobierno, porque hay tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces Trump no puede firmar y decir vamos a hacer esto es más complejo que subirle el 25% a los productos colombianos como amenazó la semana pasada o esta semana, como amenazó porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no es tan fácil. Pero es importante decir que China nos compra más del 50% del cobre, mientras que Estados Unidos solo nos compra el 11%. Lo mismo que nos compra Japón, nos compra Estados Unidos. Y China nos compra el 50%, el 51% del cobre. Entonces, la dependencia de China ya está. De hecho, Estados Unidos y el presidente Trump le está regalando influencia a China en Latinoamérica y en Chile en particular. Que Trump es profundamente nacionalista y patriota, y yo por eso entiendo que hayan locos de patio al frente de la Moneda gritando por Trump y con gorritos rojos de MAGA, pero lo que no ven es el proteccionismo, po. Y si es proteccionista, es un enemigo de los intereses chilenos y del resto de Latinoamérica, por razones obvias. O sea, nosotros vendemos productos que no van a entrar por el proteccionismo de Trump. Y el Partido Republicano está lleno de fanáticos de Trump. Camila Flores de RN es otra fanática que sale con gorrito, con calcetines de Trump. Es una locura. El ridículo que están haciendo refleja, en vez de patriotas, son antichilenos. Si están por Trump y sus políticas proteccionistas son antichilenos. El Partido Republicano se dice patriota. Camila Flores, Chiara Barquesi se dicen patriotas, pero son antichilenos y apoyan a Trump y sus políticas proteccionistas. Porque ellos quieren ser proteccionistas para Chile también, o sea, yo sí, pero es que es absurdo apoyar a un proteccionista que te quiere subir los aranceles. Pero además no tiene nos da. sentido. No podemos ser proteccionistas. Si nosotros, Chile es un país enano, necesita... Y no tenemos industria, abrirse al hicimos mundo. pebre. Y además tenemos tanto tratado, hablando de la estatua de Lago y de Frey, Sí. tenemos tanto tratado de libre comercio que no se puede, Aldo, no se puede retroceder. Acabamos de firmar el acuerdo marco avanzado con la Unión Europea, que es un avance importantísimo que nos baja tarifas para llegar al mercado europeo mucho más. No solo China, de hecho, me gustaría decir que Europa también está mirando con buenos ojos las políticas proteccionistas de Trump. Porque al final va a regalar influencia a China, a India también, que se está volviendo muy poderoso, y a Europa. Que Europa está atrás en esta pelea, pero no quiere perder pisada ya con el espacio que va a regalar Estados Unidos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Pablo, Danilo, se nos acabó el tiempo. ¿Puedo hacer una consulta a propósito de la brecha generacional? Porque yo me emocioné muchísimo ayer con la avenida Rod Stewart a inaugurar el Claro Arena y esas cosas. Yo fui al concierto. Año 89, 90. 89. Un momento que ustedes ni habían nacido, pero ayer me enfrenté con varias gente de otra generación y me dijeron, ay, el Tatita viene a cobrar la PGU y otra serie de materias que francamente me indignaron, porque además Rod Stewart es el más pelotero de todos los rockeros, digamos. ¿A ustedes le emociona tanto como a nuestra generación, o no?
A mí no me emociona nada, No. de hecho, para acá, nada. A mí levemente. O sea, lo alcancé a escuchar, era algo que escuchaba mi papá. Y me gustaba, me Una gusta. forma de decirte viejo, Aldo. Sí, no, que podría ser mi padre, digamos. No, mi papá era más viejo que tú. Pero, o sea, hay valoración respecto del personaje, sí. No, Yo pero pensé además- que íbamos a hablar de la canción de Viña. De Viña. ¿no? Sí. ¿Y alcanzaste a ver algo, Escuché, la escuché. ¿La escuchaste? Yo vi el también la video, escuché. ¿Qué Mateo los dos? Muy también. bien. escuché, vi el video. Nada, o sea, el término no es la música que me gusta, la encuentro pésima, pero me parece ridículo el alegato del concejal republicano. Sobre todo en los términos que lo pone, sacrílego. Esa es como realmente volver Indecente, dijo. 50 años atrás. Sí. Porque, claro, y ese es el problema, finalmente. Él podría plantear un tema de respeto, de libertades religiosas, etcétera, pero desde un código, de una forma, lenguaje que sea como aceptable para la discusión pública, pero hablar de sacrilegio lo deja al tiro fuera como de cualquier discusión posible. Aquí estamos hablando de la canción que va a representar a Chile en la competencia del Festival de Viña. Sí. Inferno Daga se llama. Inferno Daga de Danny Wright. Y Danny Wright en su juventud, bueno, es muy joven, pero cuando era chico cantaba música cristiana. Entonces hay influencia ahí, porque también te investigué el personaje al de Chapacase, un ex ¿Ya? chico Yingo. Entonces, es una canción muy popera, a ti te puede gustar o no, el sonido es como muy común, no Sí, me muy parece típico. nada. Pero esto de pelearse la bandera que tienen los republicanos ya me parece algo horrible. O sea, que un cantante chileno vaya a una competencia a representar a Chile no tiene... No te tiene que representar la canción, no nos puede representar a todos los chilenos la canción que representa a Chile en el Festival de Viña. Esto no se va... No se elige la canción por plebiscito, da lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan de la sabrosa polémica justo antes del plebiscito de la canción peruana que repetía como 53 veces la palabra no? ¿No se acuerdan? No, pucha, son muy jóvenes. Es que yo nací el 89 alto. El 88 viene 7 años. una cantante peruana. No, ¿cómo tenés 17 años el 88? 6 años. Sí, sí, joven. para, ¿Sabe el, mucho para más? el joven. Y la canción peruana es descalificada porque decía demasiadas veces la palabra no en la antesala del plebiscito. Y la sacaron. No, creo. No sabía esa anécdota. Pero la canción. Lo irrelevante ridículo es que un lo que concejal esté preocupado de eso. Imagínate el concejal preocupado de las canciones de Viña. Estoy seguro que ese concejal republicano estaba muy triste ayer porque se aprobó la reforma de pensiones y está muy feliz por las políticas proteccionistas de Trump. Pablo Carbacho, Danilo Herrera, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Nos vemos. Tengo la duda. ¿Nos quedamos con la eventual palabra del presidente Boric que va a hablar en cualquier momento? A pauta al aire, me encanta esto. ¿O nos vamos? Es que hay mucha gente que me aconseja en estos momentos. ¿O nos vamos a la pausa y volvemos con el presidente Boric? Después de la pausa, volvemos con el presidente que, a petición de Danilo Herrera, ayer en la segunda va a contestar preguntas hoy. Ya regresamos con los temas del Chile de hoy.